¿Sabes lo que es que tu vida se ponga patas arriba por un susurro, por una única frase dicha por una extraña en medio de la oscuridad de la carretera? Soy Mateo Ramírez, o El Lobo, como me conocen por ahí, y esta es la historia de cómo una advertencia que parecía locura me obligó a desenterrar secretos que la propia carretera quería mantener ocultos. Yo era solo un camionero solitario más en México, intentando entregar otro flete y huir de mi propio pasado. 40 años de carretera, y yo pensaba que ya lo había visto todo, pero lo que pasó esa noche, bajo las luces parpadeantes de la patrulla, me demostró que no sabía nada. El rugido del motor de El Demonio era la banda sonora de mi fuga, un sonido familiar que, de repente, se convirtió en un presagio. Mi vida era una ruta sin desvíos, con paradas estratégicas para repostar el camión y el alma, pero sin nunca permitirme realmente parar. Perdí a mi familia temprano, y la carretera se volvió mi nueva casa, mi escondite. Construí muros altos alrededor de mi corazón, y la desconfianza se convirtió en mi sombra, siempre ahí, recordándome que, para sobrevivir, era mejor no confiar en nadie. Antes de que nos adentremos, me encantaría saber desde dónde estás siguiendo esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo y dime, es increíble cómo la carretera nos conecta, aunque sea a través de una pantalla, ¿verdad? Uno se siente menos solo, y eso, créanme, hace una diferencia cañona. Ahora prepárate para conocer la jornada increíble de Mateo el Lobo Ramírez, que con su terquedad y una brújula moral inquebrantable superó secretos sombríos de la carretera y confrontó sus propios fantasmas. Vas a aprender cómo la confianza, incluso cuando se rompe, puede reconstruirse y cómo encontrar un nuevo propósito puede ser el mejor flete de tu vida. Órale, vamos a empezar. Yo manejaba noche adentro, rumbo a Tijuana. La carga, como siempre, eran solo cajas. No preguntaba, no me metía. Mi único objetivo era llegar al destino, soltar el flete y tomar el siguiente. El paisaje pasaba como un borrón allá afuera. Los cactus y las montañas parecían meros espectadores de mi rutina monótona. El silencio de la cabina, que antes era mi confort, ahora gritaba. La soledad, antes una elección, se volvió una carga. ¿Cuántas noches pasé mirando el asfalto, imaginando qué hubiera sido si la vida no me hubiera jugado esa mala pasada? Yo vivía en modo de supervivencia, un día tras otro, sin grandes planes, sin grandes esperanzas. Solo la carretera, mis pensamientos y la memoria de aquel accidente que me quitó todo. Mis dificultades no estaban en las carreteras malas o en los fletes apretados. Estaban dentro de mí, el luto atorado en la garganta, la culpa que me seguía como una sombra, la incapacidad de confiar en cualquiera que se acercara. La carretera era mi escudo, mi excusa para nunca tener que mirar atrás. Pero esa noche, la carretera me miraría de vuelta. Fue entonces cuando la luz azul y roja apareció en el retrovisor, cortando la oscuridad como un rayo. Patrulla de la Policía Federal. Mi cuerpo se heló. No debía nada, pero ¿quién en la carretera nunca sintió un apretón en el pecho al ver las luces de la policía? Reduje la velocidad, las manos sudorosas en el volante, preparándome para la rutina de siempre. Documentos, preguntas, liberación. Pero no fue una rutina. La policía que se acercó, una mujer, joven con ojos increíblemente serios, no pidió solo los papeles. Mientras yo se los entregaba, ella se inclinó y susurró algo que me hizo sentir como si el propio camión se estuviera desmoronando bajo mis pies. Era una advertencia, un secreto, un enigma que cambiaría todo. Cuidado con tu carga, lobo, no es lo que parece. Y la carretera guarda secretos que matan.
Las palabras de ella no fueron dichas en voz alta, pero resonaron en mi cabeza como un disparo. La policía, con un distintivo brillando bajo la luz tenue del poste, me miraba a los ojos. No era una amenaza, era una advertencia. Sus ojos, de un castaño intenso, cargaban un peso, una urgencia que me desarmó más que cualquier arma. Ella no estaba allí para multarme, o al menos no solo para eso. Su postura era tensa, casi como si tuviera miedo de ser escuchada. El viento nocturno soplaba, trayendo consigo el olor a tierra mojada y la incertidumbre que, a partir de ese momento, sería mi nueva compañera de viaje. Mis manos, antes firmes en el volante, ahora temblaban ligeramente. La encaré, la frente fruncida. ¿Qué quiere decir con eso, oficial? Mi carga es solo otro flete, cajas como cualesquiera otras. Intenté mantener la voz firme, pero el nudo en la garganta me delataba. Ella movió la cabeza, un movimiento sutil, casi imperceptible. No puedo hablar más, lobo, solo confía. Revisa tu carga y no confíes en nadie. Enfatizó la última parte. Sus ojos parecían escudriñar la oscuridad alrededor, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Quise reír, quise gritar que aquello era una locura, que yo no era de meterme en problemas de nadie, pero algo en la urgencia de ella, en el miedo palpable en su mirada, me lo impidió. Mi mente comenzó a dar vueltas, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que yo ni siquiera sabía que existía. Mi vida sencilla, enfocada solo en kilómetros y dinero, estaba siendo destrozada por una policía misteriosa. La oficial se alejó un paso, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Tu ruta, lobo, especialmente después de Culiacán. Estate atento, la carretera tiene oídos. Casi susurró, y tuve que inclinarme para escuchar las últimas palabras. La sangre se me heló en las venas. Culiacán, donde los carteles mandaban. Mi estómago se revolvió. Siempre había evitado problemas, siempre seguí las reglas, nunca me involucré con nada ilegal. Era mi mantra, mi forma de sobrevivir en la carretera sin ahogarme en los peligros, pero las palabras de ella implicaban que yo ya estaba involucrado sin siquiera saberlo. Aquel momento pareció durar una eternidad, el tiempo congelado entre el sonido del viento y el latido acelerado de mi propio corazón. Quise preguntar más, implorar por más información, pero ella me dio una última mirada de advertencia y comenzó a darse la vuelta. ¡Espera! ¿Qué? Mi voz salió más como un gruñido desesperado, pero ella ya se estaba alejando, caminando de regreso a la patrulla con una agilidad que contrastaba con la tensión que la envolvía. Pude sentir la frustración burbujeando dentro de mí, la rabia por ser lanzado en medio de algo que no entendía, por ser advertido de un peligro sin darme las herramientas para enfrentarlo. La observé mientras entraba en el coche, encendía el motor y en un abrir y cerrar de ojos, las luces azules y rojas se mezclaron nuevamente con la oscuridad, desapareciendo en el horizonte. Me quedé allí, parado en medio de la carretera, el camión aún encendido, el motor rugiendo, pero el sonido ahora parecía un eco distante de mi propia confusión. ¿Qué diablos acababa de pasar? Mi primera reacción fue la incredulidad. Locura. ¿Una broma, tal vez? ¿O sería ella una de esas policías a las que les gusta intimidar camioneros? Pero su mirada, aquello no era un juego, era miedo y advertencia. Volví a la cabina, el cuerpo pesado, la mente en ebullición. Encendí la radio, pero la música suave de antes parecía irritante ahora. La apagué. El silencio volvió, pero ya no era el silencio de antes. Era un silencio cargado, lleno de preguntas sin responder, de peligros ocultos y de una nueva y perturbadora realidad. Mis manos apretaban el volante, los nudillos blancos. La carretera, que era mi zona de confort,
De repente se transformó en un campo minado. Intenté racionalizar. Quizás ella estaba equivocada. Quizás era un farol. Yo era un hombre simple, un camionero que solo quería seguir adelante. ¿Por qué estaría involucrado en algo que matara o que involucrara secretos de Culiacán? Esa idea era absurda. Reí una risa sin humor que se perdió en la cabina. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Se alojó en mi estómago, un nudo de aprehensión que me impedía ignorar completamente la advertencia. Me encontré mirando el retrovisor cada pocos minutos, esperando ver las luces de vuelta o cualquier sombra acercándose en la oscuridad. La paranoia se estaba instalando y la odiaba. El resto de aquella noche fue una tortura lenta. Cada sombra parecía un acechador. Cada coche que pasaba me hacía contener la respiración. Miraba mi carga en el espejo, las cajas oscuras y aparentemente inofensivas, y me preguntaba, ¿qué podría haber allí dentro que no era lo que parecía? ¿Drogas? ¿Armas? Nunca había transportado nada de eso, jamás. Mi historial estaba limpio, pero la advertencia de la policía era específica. No es lo que parece. Esa frase se repetía en mi mente, un eco incesante que impedía cualquier posibilidad de paz. La confianza, que ya era una mercancía rara para mí, estaba siendo probada de una forma que jamás imaginé. Y la ironía era que la única persona en la que empezaba a confiar, aunque mínimamente, era una policía que apenas conocía. El sol comenzó a asomarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y morado. La belleza del amanecer, que antes me traía una sensación de renovación, ahora parecía burlona. No había dormido ni un minuto. Mis ojos estaban rojos y cansados, pero mi mente estaba acelerada al máximo. Necesitaba un plan. No podía ignorar la advertencia, no después de ver el miedo en sus ojos. Pero tampoco podía andar por ahí desconfiando de todo y de todos sin pruebas. La incertidumbre era una carga pesada, y sentía que, por primera vez en mucho tiempo, mi fuga ya no era una opción. Tendría que enfrentar lo que fuera que viniera. Mi primera parada sería una gasolinera en un pueblo pequeño, a unas horas de allí. Necesitaba café, gasolina, pero, sobre todo, necesitaba un lugar para pensar. Tenía que inspeccionar la carga. Tenía que ver con mis propios ojos de qué hablaba aquella mujer misteriosa. La idea me daba escalofríos, pero la curiosidad y el instinto de supervivencia eran más fuertes que el miedo. Nunca había violado una carga antes, era una regla de oro en la carretera, pero esta no era una situación normal. Mi vida estaba en juego, o al menos la vida que conocía. A cada kilómetro que me acercaba al puesto, la tensión aumentaba. Repasaba sus palabras en mi cabeza. Cuidado con tu carga, lobo. No es lo que parece. La carretera guarda secretos que matan. No confíes en nadie. El último consejo martilleaba. ¿Cómo no confiar en nadie si la única pista que tenía venía de una extraña? Era una paradoja cruel. La carretera, mi hogar, ahora parecía un laberinto lleno de trampas, y yo estaba en el centro de él, sin un mapa, solo un susurro enigmático. El sonido de mi propio camión, antes reconfortante, ahora sonaba como la cuenta regresiva para algo desconocido y peligroso. La gasolinera apareció en el horizonte como un oasis en el desierto, sus luces de neón parpadeando en la penumbra del amanecer. No era un lugar lujoso, solo un montón de bombas oxidadas y una tienda de conveniencia con olor a café viejo y polvo. Perfecto. Era lo suficientemente aislado como para darme la privacidad que desesperadamente necesitaba. Estacioné el demonio en la esquina más alejada, donde la luz era escasa y la posibilidad de ser notado menor. El cuerpo me dolía por la noche sin dormir, pero la adrenalina que corría por mis venas era un combustible más potente que cualquier cafeína. Salí de la cabina, sintiendo el aire frío de la mañana en el rostro, y caminé lentamente hacia la parte trasera del camión.
Mis manos sudaban mientras abría las puertas del remolque. El sonido del metal chirriando parecía ensordecedor en el silencio de la madrugada. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. ¿Qué encontraría allí dentro? ¿Cajas y más? ¿Cajas de algo inofensivo? ¿O la prueba de que la policía no estaba loca y que yo era un peón en un juego mucho más peligroso de lo que podría imaginar? Mi corazón latía fuerte contra las costillas, un latido desacompasado que resonaba en el vacío del remolque. Respiré hondo, intentando calmar la tormenta dentro de mí, y abrí las puertas. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la débil luz del día que comenzaba a despuntar. Las cajas estaban allí, apiladas perfectamente, exactamente como las había recibido. A primera vista, nada inusual. El mismo logotipo de siempre, las mismas cintas de precinto. Por un instante sentí un alivio mezclado con una pizca de irritación. ¿Habría sido todo un error? ¿Una broma de mal gusto? O peor, una trampa para hacerme inspeccionar la carga y, de alguna manera, incriminarme. La desconfianza, mi vieja amiga, susurraba en mi oído. Pero el rostro de la policía, el miedo en sus ojos, no me dejaba en paz. Había algo más. Empecé a mover las cajas de adelante, empujándolas a un lado con un esfuerzo considerable. El sudor me corría por la frente, no solo por el trabajo físico, sino por la creciente ansiedad. Necesitaba ir hasta el fondo, a las cajas que estaban más escondidas, las que eran más difíciles de acceder. Fue entonces cuando noté una pequeña anomalía. Una de las cajas, en medio de una pila, estaba ligeramente diferente. La cinta de precinto, aunque parecía idéntica a las otras, tenía una pequeña imperfección, casi invisible. Era como si hubiera sido abierta y sellada de nuevo con prisa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Bingo. No era una broma, no era una ilusión. La policía tenía razón. Con las manos temblorosas, pero firmes, saqué una navaja que siempre llevaba en el bolsillo y con cuidado comencé a romper el precinto adulterado. Cada movimiento era lento, deliberado, como si estuviera desactivando una bomba. El sonido del plástico desprendiéndose era el único ruido, amplificado en mi cabeza. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Esa era la línea que estaba cruzando, el punto sin retorno. Cuando la caja se abrió, no encontré drogas, ni armas, ni dinero. Lo que vi me hizo ahogarme. En lugar de los productos habituales que debían estar allí, la caja estaba llena de registros. Registros antiguos, manchados por el tiempo, con caligrafías que variaban de impecables a casi ilegibles. Eran archivos, carpetas con fotos antiguas, mapas de rutas olvidadas e incluso cintas de casete. No, eran documentos gubernamentales o de alguna empresa. Eran registros personales, pero que parecían tener un peso enorme, como si cada papel guardara una historia. Un nombre en particular saltó a mis ojos en uno de los registros: Caso Lobo Negro. Mi apodo, el Lobo, me vino a la mente, pero esto no podía ser una coincidencia. La fecha en el archivo era de años atrás, y la ubicación era exactamente la de mi antigua ciudad natal, donde el accidente que cambió mi vida sucedió. Sentí un nudo en el estómago. Aquello era personal, muy personal. Mis manos temblaron, pero la curiosidad, o quizás el pavor, me impedía desviar la mirada. Era como si la carretera de repente se hubiera inclinado y me hubiera empujado dentro de mi propia pesadilla. Tomé una de las fotos, empolvada y amarillenta por el tiempo. En ella reconocí rostros. Rostros que no veía desde hacía años, que había intentado borrar de la memoria con el polvo de la carretera. Eran mis padres, eran amigos de la familia, vecinos. La foto era de un evento sencillo, quizás una fiesta de cumpleaños, antes de que todo sucediera. Sus sonrisas congeladas en el tiempo me golpearon como un puñetazo en el estómago.
¿Por qué esas fotos, esos registros estaban en mi carga? ¿Cómo era posible? A cada hoja que volteaba, a cada foto que observaba, la sensación de que todo estaba conectado a mí, a un pasado que yo desesperadamente intentaba olvidar, se intensificaba. La voz de la policía resonó en mi mente. Cuidado con tu agarga, lobo. No es lo que parece. Ella lo sabía. Ella sabía lo que había allí dentro. Y de repente, la gravedad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Esos registros no eran solo documentos antiguos, eran un pedazo de mi vida, un fragmento de mi pasado que estaba siendo manipulado por alguien. Esto significaba que alguien sabía sobre mí, alguien sabía sobre el lobo y lo que él cargaba, no solo en su camión, sino en su alma. No era solo un transportista, era un objetivo. Ya no podía huir. Lo que había en esas cajas no era solo un secreto de la carretera, era mi secreto, mi trauma, siendo arrastrado a la luz. Mi respiración se volvió agitada. Miré la carretera, que se extendía hasta el infinito bajo el sol naciente. El peligro no solo estaba frente a mí, sino también detrás, en cada sombra, en cada rostro desconocido. El juego había cambiado, y yo, Mateo Ramírez, el lobo solitario, estaba en el centro de él. Necesitaba respuestas, y sabía que la única forma de conseguirlas era continuar el viaje, pero ahora con los ojos abiertos y la mente alerta. Ya no se trataba de la carga, se trataba de la verdad. Cerré la caja rápidamente como si el contenido pudiera explotar en cualquier momento. Mis manos, todavía temblorosas, volvieron a precintar la cinta de forma improvisada. Necesitaba que pareciera intacta, original. Nadie podía saber que yo había visto. Mi corazón todavía latía desbocado, una orquesta caótica dentro del pecho. Caso Lobo Negro. Mis padres. Mi pasado. Todo aquello que yo había enterrado bajo capas de polvo de la carretera estaba allí, expuesto, manipulado. A cada segundo que pasaba, la ficha caía con más fuerza. Esa carga no era solo un flete, era un cebo, y yo, el pez enganchado. Miré alrededor de la gasolinera. Era temprano, poca gente. Un gasolinero bostezaba mientras llenaba el tanque de un coche de paseo. Una familia dormitaba dentro de una camioneta. Nadie parecía interesado en mí, ni en mi camión, pero la paranoia ya estaba instalada. Cada sombra, cada movimiento parecía esconder una amenaza. La policía había sido clara: no confíes en nadie. Y por más que yo quisiera creer que era una exageración, lo que acababa de ver me decía lo contrario. Yo era un objetivo, y no sabía quién estaba moviendo los hilos. Volví a la cabina, pero no encendí el motor. Apoyé la cabeza en el volante, intentando organizar mis pensamientos. Era demasiada información para procesar. ¿Quién había puesto esos registros en mi carga? ¿Y por qué? ¿Qué querían de mí? Y sobre todo, ¿qué había en el caso Lobo Negro que era tan peligroso como para ser escondido y ahora puesto en mi camino? El luto que tanto evitaba, el dolor que ahogaba con el rugido del motor, todo eso resurgió, más fuerte que nunca, mezclado con un miedo helado. Necesitaba respuestas, y rápido. El primer impulso fue llamar a la transportista, exigir explicaciones, pero la voz de la policía resonó. No confíes en nadie. Ellos podrían estar involucrados. Mi mente corrió al único contacto que todavía tenía, alguien que conocía la carretera y sus peligros como la palma de su mano. Un viejo camionero jubilado, mi mentor, Don Ricardo. Él me enseñó todo lo que sé, y era uno de los pocos en quienes aún podía depositar un mínimo de confianza. Cogí mi celular, las manos aún temblorosas. Marqué el número de Ricardo, pero dudé. ¿Y si su teléfono estaba intervenido? ¿Y si lo ponía en peligro? La desconfianza era un veneno, corroyendo cualquier vestigio de certeza. Guardé el celular. No era momento de alarmar a nadie, aún no. Necesitaba más información, más de lo que esas pocas hojas de papel podían darme.
Recordé un pequeño notebook viejo que guardaba en la cabina para cuando Internet en las gasolineras funcionaba. Era lento, pero me daría acceso. Empecé a teclear Caso Lobo Negro. La conexión era pésima, pero a cada segundo que la página cargaba, mi ansiedad aumentaba. Imágenes de mi pasado pasaban por mi mente. La casa en que crecí, los rostros de mis padres, el olor del aire antes de aquella noche fatídica. Estaba reviviendo todo, sin siquiera haberme movido del lugar. Finalmente, la página cargó. Eran artículos de periódico antiguos, de una década atrás. El titular de uno de ellos me golpeó como un trueno. Familia Ramírez, misterio sin solución, accidente o crimen. Mis ojos barrieron el texto, desesperados por cada palabra. Lo que la policía había clasificado como accidente de tráfico, en realidad había estado rodeado de extrañas circunstancias. Testigos que desaparecieron, evidencias que se esfumaron. Era eso, era el lobo negro. Era mi caso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquel accidente no había sido un accidente. Alguien había borrado la verdad y de alguna forma, ahora quería que yo la encontrara. ¿Por qué ahora? ¿Y quién era esa policía que se arriesgó para darme la advertencia? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza. Una avalancha de incertidumbre. Mi vida entera de huida había estado basada en una mentira, y la carga que llevaba era la clave para desentrañarla. Levanté la cabeza, la vista borrosa. Ya no se trataba de la carga ni del dinero. Se trataba de la verdad, sobre la memoria de mis padres. Necesitaba saber, necesitaba desenterrar lo que había sucedido. El miedo seguía allí, un nudo en el estómago, pero una nueva emoción comenzaba a burbujear, una furia fría, una determinación inquebrantable. Ya no sería el lobo fugitivo, sería el lobo cazador. Encendí el motor de El Demonio, el rugido familiar. Antes un sonido de fuga, ahora parecía un rugido de guerra. No sabía lo que vendría, pero sabía que ya no podía esconderme. La carretera era peligrosa, sí, pero el mayor peligro ahora era la ignorancia. Tenía que seguir adelante, no para entregar un flete, sino para descubrir la verdad. El destino ya no era Tijuana. El destino era la redención. La carretera nunca más fue la misma. Cada curva, cada túnel, parecía esconder una trampa. Aquella gasolinera, que antes era un refugio, se transformó en el punto cero de una nueva guerra. Sentía los ojos en mí, no físicamente, pero la certeza de que estaba siendo monitoreado me sofocaba. El caso Lobo Negro era un cabo suelto que, al ser tirado, revelaría una telaraña que yo no tenía idea de cuán grande era, y yo estaba en ella. Yo seguía manejando, pero mi atención ahora estaba dividida. Un ojo en la carretera, otro en los retrovisores y la mente hirviendo con los pocos detalles de los registros. Sabía que no podía parar para investigar a fondo, no allí. Necesitaba un lugar seguro, un escondite temporal donde pudiera descifrar el rompecabezas que era mi pasado. Pasé por Culiacán con un nudo en el pecho, las palabras de la policía resonando. Tu ruta, lobo, especialmente después de Culiacán. Estate atento. La ciudad parecía más densa, más sombría bajo el sol de la tarde. Cada coche que me adelantaba parecía sospechoso. Cada mirada de soslayo, una amenaza. Respiraba hondo, intentando controlar el pánico que amenazaba con consumirme. Decidí hacer una parada estratégica en un pequeño pueblito, horas después de Culiacán, bien alejado de la ruta principal. Encontré una gasolinera abandonada, casi engullida por la vegetación, pero que ofrecía un refugio discreto, perfecto para lo que necesitaba. Estacioné El Demonio en medio de los árboles, lejos de la vista de la carretera. La luz del día se estaba desvaneciendo, y la urgencia de entender lo que estaba pasando crecía. Con un paquete de cigarrillos y un encendedor,
Me senté en la cabina, los registros esparcidos en el tablero, iluminados por la linterna de mi celular, las páginas amarillentas, las fotos descoloridas. Cada detalle era un fragmento de un rompecabezas que estaba armando. Había nombres, fechas, lugares. Eran personas ligadas a mi familia, personas que ni siquiera recordaba o que habían desaparecido después del accidente. Descubrí que uno de los artículos mencionaba un informe policial que había sido archivado por falta de pruebas. Ese informe, por lo que entendí, apuntaba a una posible negligencia por parte de una constructora local en el mantenimiento de la carretera donde ocurrió el accidente. No fue un simple accidente de coche, como siempre creí. Había algo más, algo que fue encubierto. La pieza que faltaba, la que me hizo contener la respiración, era una lista de nombres, escrita a mano en un papel aparte. Entre ellos, el de un alto funcionario del gobierno local y el de un empresario poderoso, ambos involucrados en proyectos de infraestructura en la época. Parecían estar directamente relacionados con la constructora mencionada en el informe. La conexión estaba allí, en mis manos, clara como el agua. La rabia me invadió con una intensidad que no sentía desde hacía años. No era solo un accidente, era un encubrimiento. Mi familia no había sido víctima del azar, sino de la codicia y la corrupción. Aquel caso Lobo Negro era el código de la conspiración que me quitó todo. El dolor antiguo se mezcló con una furia ardiente, alimentando mi determinación. De repente el faro de un coche en el horizonte rompió la oscuridad. Era un vehículo común, pero mi instinto gritó alerta. Disminuyó la velocidad al acercarse a la entrada de la gasolinera abandonada. Mi corazón se aceleró. Apagué la linterna del celular, escondiendo los papeles rápidamente. No podía ser una coincidencia. Ellos sabían que yo estaba allí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El coche pasó despacio por la entrada, los faros barriendo el área. Pareció una eternidad. Finalmente, aceleró y desapareció en la carretera. El alivio me inundó, pero pronto dio paso a una nueva ola de paranoia. Aquello no fue por casualidad. Estaban detrás de la carga, o detrás de mí, y yo necesitaba estar un paso adelante. Aquel coche no era una coincidencia. Ese tipo de coche moviéndose tan lentamente en un lugar aislado no buscaba solo un atajo. Sentí la punzada en el estómago, la alerta de depredador activada. Era hora de actuar, no de reaccionar. Volví a la carretera, pero no en la dirección que esperarían. Conozco México como la palma de mi mano, cada atajo empolvado, cada desvío olvidado por el mapa. El demonio y yo éramos uno solo, y la carretera, nuestro patio de juegos particular. Tomé una ruta secundaria, un camino sinuoso y mal cuidado que pocos camioneros se atrevían a desbravar. Era más lento, pero me daría tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para distanciarme. El sol ya se había puesto y la oscuridad de la noche era mi aliada. Las luces de la ciudad más cercana parecían un faro distante, llamándome a salir de aquel laberinto de incertidumbres. Mientras manejaba, mis ojos volvían a los registros, absorbía cada palabra, cada nombre. Las piezas se estaban encajando, revelando un cuadro más sombrío de lo que jamás había imaginado. No era solo corrupción, era una red intrincada, tejida con mentiras y omisiones que se extendía mucho más allá del accidente de mi familia. Había otros nombres, otras víctimas, otros accidentes que ahora parecían sospechosos. La furia en mí crecía, pero era una furia controlada, fría. No podía darme el lujo de explotar. Cada decisión, cada maniobra, tenía que ser calculada. La policía, con su advertencia enigmática, me dio la oportunidad de luchar. Y yo lucharía no solo por mi familia, sino por todos aquellos que fueron silenciados. La soledad, que antes era una barrera, ahora se convertía en una fuerza. Solo podía contar conmigo mismo.
Aquella noche, la carretera se convirtió en un juego del gato y el ratón. 2 veces vi coches parecidos al anterior intentando flanquearme. 2 veces usé atajos de tierra, levantando nubes de polvo para desaparecer en el rastro. El corazón en la boca, el sudor escurriendo. No era un fugitivo, era un investigador sobre ruedas, transformando mi camión en una fortaleza móvil. Y a cada esquiva sentía una ola de superación invadir mi cuerpo. Estaba ganando, aunque por poco. La ansiedad era una constante, pero ahora venía acompañada de una adrenalina adictiva. Cada desafío era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Ellos no querían que descubriera la verdad, lo que solo reforzaba que necesitaba descubrirla. Tenía la llave en mis manos, esos registros, y no la soltaría. Me acerqué a un pequeño pueblo. Era de madrugada, y el sueño me consumía. Pero sabía que no podía parar en un lugar obvio. Necesitaba un escondite para pasar el resto de la noche y planear los siguientes pasos. Recordé un antiguo almacén abandonado hace años que usaba como punto de descanso en viajes anteriores. Era el lugar perfecto. Llegué al galpón bajo la luz tenue de la luna. El lugar era decrépito, pero seguro. Estacioné el demonio allí dentro, cerré las puertas chirriantes y me derrumbé en el asiento del conductor. Agotamiento, pero también una extraña sensación de victoria. Había escapado, por ahora. La luz del día comenzaría en unas horas, y con ella el siguiente paso en mi jornada. Con la luz de la linterna, observé los registros una vez más. Un nombre en particular seguía atormentándome. Silva. Aparecía en varios documentos, siempre asociado a los proyectos de la constructora y a ciertas aprobaciones dudosas. Era un nombre que no me resultaba del todo extraño, pero no lograba conectarlo con nada concreto. Era la última pieza que necesitaba para desentrañar el rompecabezas. Sabía que estaba cerca. La verdad estaba al alcance de mis manos, dentro de esas cajas. Tenía el cómo y el quién. Faltaba el porqué final y, lo que es más importante, qué hacer con todo aquello. La carretera me había entregado mis miedos, mis fantasmas, y ahora la oportunidad de encontrar redención, y no la desperdiciaría. El lobo solitario había encontrado un propósito.